Bendito Padre Celestial, compasivo Señor, alabado y honrado sea su santo nombre en esta noche, solamente por su misericordia, por habernos otorgado la vida, solamente porque usted extiende la gracia para nosotros, porque los méritos del Señor Jesucristo todavía sirven de valor para el perdón de nuestros pecados en la intercesión que Él hace en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso, Señor, no confiados en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo y en sus méritos, confiando en tu misericordia, en tu bondad, venimos, Señor, humildemente a suplicarle el perdón de nuestros pecados en esas horas santas de su santo día, sábado, séptimo día de la semana, cuando usted congrega a sus hijos en toda la ancha faz de la tierra para poder adorarle. Gracias, Señor, porque hay este espacio donde podemos venir con nuestras cargas, con nuestras penas y tristezas, también, Señor, con nuestros pecados, a depositarlas a sus pies, con nuestras enfermedades, Señor, y dolencias, pero también, Señor, con ansias de encontrar en usted el perdón, la sabiduría del cielo y el aliento, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor, por no pagarnos conforme a nuestros pecados, ni hacer con nosotros conforme a nuestras rebeliones, por engrandecer tu misericordia y alejarnos, Señor, alejar nuestras rebeliones cuanto está lejos el oriente del occidente. En el nombre de Jesús pedimos humildemente perdón y suplicamos que nos ayude, Padre, en esta noche a estudiar su palabra, estudiar las señales, ser advertidos y también, Señor, seguir alzando la voz en el mensaje del tercer ángel. Agradecido, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos, por el trabajo, por el bienestar y también por el cuidado y protección que ha tenido con mis hermanos. Gracias, Señor, porque usted ha obrado en ellos, en su salud, porque usted ha estado fortaleciéndoles, acompañándoles, protegiéndoles, porque usted nos ha dado las fuerzas para acompañarnos hasta aquí y podernos congregar en estas horas santas para su honra y su gloria, Señor. Líbrenos, por favor, de toda tentación. Ayúdenos, Señor, a mantenernos en el lugar donde usted nos ha traído para este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, un feliz santo sábado para todos. Hoy vamos a continuar con el tema sobre las religiones y la ley dominical que venimos tratando, donde hemos presentado esa unidad de las iglesias caídas en torno a la Eucaristía y en torno a el proyecto 2025, en torno a todas las políticas que Satanás ha trazado en el mundo para poder establecer su símbolo, su sello de autoridad, su marca, la marca de la bestia. Hoy queremos continuar hablando y presentando estas evidencias donde el mundo entero se maravilla en pos de la bestia, donde todas las religiones se unen para poder hacer imagen a la bestia, adorar a la bestia también, adorar a la imagen de la bestia. Y también, hermanos, queremos en este día, entre hoy y mañana, poder presentar también el informe sobre el avance de la ley dominical, el avance de la ley dominical, el progreso de la ley dominical en este mes de noviembre. Ha sido muy significativo todo lo que se ha hecho en este mes que acaba de pasar, de noviembre, como un progreso gigante acerca de
de la ley dominical. Estamos, hermanos, prácticamente a un mes, sí, a un mes de que el presidente reelegido Donald Trump reinicie su trabajo y como él lo ha prometido desde el primer día, poner a funcionar el proyecto 2025 con el fin de establecer el domingo como día de descanso y de adoración. Hoy vamos a ver todo lo que se ha hecho, ¿cierto? Lo que se está haciendo también en esa unidad eucarística de las religiones. Vamos a continuar presentando este tema donde hay una campaña a nivel mundial para unir a las religiones en torno a la misma Eucaristía. Y esa Eucaristía es la Eucaristía católica, que tiene que ver con la adoración al sol y el establecimiento de el día que los paganos reconocían como el Sunday, el día del sol, el Domini Solis Invictus, el día del sol nunca vencido, para establecer la unidad de la fe en esa Eucaristía, que no es otra cosa sino la ley dominical. Estaremos presentando a todo nivel lo que se está haciendo en torno a esto de la unidad eucarística y la unidad, esta unidad eucarística entre las religiones. El propósito de Satanás a través de su representante aquí en la tierra es poner a descansar a todo el mundo y a adorar el domingo para que asistan a la misa, a la Eucaristía. Y básicamente, hermanos, el mundo está ya preparado para esto. El mundo ya está preparado. Por eso vamos a ver a nivel secular, a nivel de religiones, a nivel de la COP29, a todo nivel, hermanos, a nivel de las empresas, cómo se está preparando el mundo entero. Se lo está educando para ponerlo a descansar y a adorar en el día domingo. Este símbolo que ustedes ven allí es el símbolo de la Eucaristía. Es un sol del paganismo con una cruz. Ven ustedes al lado los cirios encendidos, una práctica que se introdujo en el cristianismo y que se tomó del paganismo y que hasta ahora, no solamente en la Iglesia católica, sino también en las iglesias protestantes falsas, se realiza este asunto de encender los cirios. Un anuncio donde dice que el College Hisdall organizó un evento para unir a protestantes y católicos en torno a la Sagrada Eucaristía. Aquí en este punto quedamos en el estudio pasado, ¿cierto? ¿Sí? A todo nivel sucede esto, la unidad de los católicos y protestantes en torno a la Sagrada Eucaristía. Estuvimos presentando en el tema anterior las evidencias de que en la Iglesia Adventista se le llama la Eucaristía a lo que ellos denominan la Santa Cena y que en esa Santa Cena ellos aceptan también el proceso de la transubstanciación, donde al pronunciar las palabras, el pastor, el pan y el vino se convierten verdaderamente, según ellos, en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, y por eso enseñan que Cristo está verdaderamente presente en esa Santa Cena. Es lo mismo que sucede en la misa, ¿sí? Se cumple la frase de que en esa Santa Cena o en esa Eucaristía se está creando al Creador, ¿no? Creando al Creador. Eso es un asunto, básicamente una blasfemia. Ese asunto, hermanos, de unir a las religiones en la Eucaristía no solamente se da con los cristianos, con los adventistas o los falsos protestantes. También aquí vemos este anuncio, hermanos, donde dice el Papa Francisco invita a las iglesias ortodoxas
a compartir el mismo cáliz eucarístico en un camino hacia la unidad y la comunión plena. Recuerdan ustedes que en el estudio anterior presentamos el deseo del Papa Francisco que algún día se comparta la misma Eucaristía entre las religiones. Y vimos también cómo los dirigentes adventistas allá en Italia llevaron como bueyes al matadero y fueron ellos mismos como bueyes al matadero a la Eucaristía católica, ¿verdad? Celebrando con más de 300 representantes de los escultistas, de los Boy Scouts, guías mayores, una Eucaristía. Estuvimos presentando las evidencias. Bueno, hermanos, en esto ADRA no se queda atrás, ¿verdad? ADRA no se queda atrás y estuvimos viendo el aporte de ADRA llamando, gritando para que se pongan en práctica las soluciones climáticas integrales, ¿sí? Estuvimos mostrando este asunto y vimos, hermanos, cómo esta agencia adventista estaba clamando para que se pongan en práctica y buscando recursos para apoyar la ley dominical, la resiliencia climática, que es el descanso dominical en favor del clima. Y esto lo empezaron ellos desde el año pasado en el Pabellón de la Fe, en la COP28 allá en Dubái. Allá se presentó por primera vez el Pabellón de la Fe que reunía a los líderes religiosos de todo el mundo y en ese entonces estuvimos mirando eh, todos los representantes, incluyendo a los adventistas, clamando por el descanso dominical, por las políticas que se pongan de manera urgente en práctica para poder salvar al planeta. Sí, ya las religiones y la denominación adventista no están interesadas en la salvación de las personas, sino en salvar la tierra, en salvar el planeta. ¿Sí? Y por eso ahora también estuvimos mirando este asunto de la COP29, ¿cierto? Reuniéndose allí los políticos y las religiones y dando cumplimiento a la profecía de la hermana White cuando dice que los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Esto es algo que estaba escrito y también en esta COP29 se trajo también el pabellón de la fe eh, para imponer voces morales y religiosas para abordar los desafíos climáticos. Dijimos que en este caso las religiones han tomado el protagonismo, prácticamente los políticos que no asistieron a esta COP han dejado en manos de las religiones trazar, como dice acá, las voces morales y religiosas para abordar los desafíos climáticos, ¿sí? Está escrito, hermanos, esto no es de extrañarnos que se iba a cumplir la palabra, ¿cierto? En Apocalipsis 13:8, que a la bestia la iban a adorar todos los moradores de la tierra, y los que adoran a la bestia no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, ¿sí? Sus nombres están escritos en el libro de la muerte. Los que van a recibir la marca de la bestia y van a perderse, ¿verdad? Van a recibir las plagas y se van a perder. Bueno, hermanos, hoy en día quizás la gente está distraída con el asunto de la celebración de la Navidad, del paganismo, pero nosotros seguimos alzando la voz del mensaje del tercer ángel, advirtiendo para no adorar a la bestia ni a su imagen y no recibir su marca, ¿cierto? Bueno, estuvimos presentando, hermanos, en la clase pasada todo este asunto donde en las COP29 se presenta un pabellón de la fe. Aquí dice, donde casi 100 organizaciones religiosas
se reunirán y aportarán perspectivas morales y éticas al centro de las negociaciones sobre el clima. Cuando la noticia dice que más de 100 o casi 100 organizaciones religiosas, pues de hecho es una unidad de religiones que están de acuerdo y que hacen una declaración de fe firmada por el Papa Francisco para que a la hora de hacer la COP29, esas voces morales, esas voces que claman por situaciones climáticas, sean aceptadas y puestas en práctica. En este gran grupo de casi 100 organizaciones religiosas, pues obviamente no falta la Iglesia Adventista, ¿verdad? Dice, participar en estas conversaciones y con estas organizaciones será más importante que nunca en la COP29, ya que es casi seguro que cualquier esfuerzo para financiar y apoyar una transición climática, ¿sí? Aquí se demuestra que aquí estas organizaciones religiosas están haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo para financiar y apoyar la transición climática. Entonces, hermanos, ADRA y la Iglesia Adventista financia y apoya la ley dominical. Eso es un hecho, hermanos, es una realidad, ¿sí? Es una cruda realidad, ¿cierto? Ahora, en la vez pasada, quizás mencionamos el último punto donde dijimos que la Iglesia Adventista está tomando algunos textos fuera de contexto para enseñarle a sus miembros de la Iglesia Adventista, de la Iglesia Caída Adventista, que aquellas personas que guardan el domingo de buena fe se salvan. Y esto también está consignado en el libro Los Adventistas del Séptimo Día Responden preguntas sobre doctrina. Y el texto que están torciendo es este, ¿no? Cuando en el conflicto de los siglos, en la página 502, dice, pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Sí, muchos cristianos que no conocieron la verdad del sábado, pues guardaron el domingo y pensaban que ese era el día de reposo verdadero. Y ahora dice, hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Todavía quedan en el mundo personas, muchas personas, que creen que el domingo es el santo día de reposo. No han tenido la oportunidad. Bueno, ahora, en referencia a los tiempos de la Manajay, ahora sí hay muchas personas que saben que el séptimo día de la semana es el día bendecido y santo, el día de reposo. Pero aún quedan hoy en día muchas personas que creen honradamente, ¿cierto? Que creen honradamente, como dice ella, que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Ellas lo creen, pero el hecho de que ellas lo crean no quiere decir que eso sea la verdad, ¿sí? Hay muchas personas que son sinceras creyendo una mentira, no han conocido la verdad, pero el hecho de que no hayan conocido la verdad no conviene, no convierte a esa mentira en verdad. La mentira sigue siendo mentira y el domingo sigue siendo el falso día de reposo. Así muchas personas honradamente crean que es el día de reposo, pero eso no lo convierte en el verdadero día de reposo, ¿cierto? Entonces, la hermana White dice, Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Si estas personas que no conocen la verdad guardan el domingo porque no conocen la verdad del sábado, Dios las juzga de acuerdo a la luz que han recibido y si fueron fieles en lo que conocieron y guardaron las cosas que conocieron conforme a la voluntad de Dios, bueno, Dios las juzgará, ¿verdad? Pero, pero Dios conoce su sinceridad de propósito y su integridad. Una persona íntegra es una persona sincera,
que no ha conocido la verdad del sábado y por eso guarda el domingo. Pero en nuestro tiempo es diferente, hermanos, porque dice la sierva del Señor, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, en este tiempo estábamos ya, ¿cierto? Y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso sábado, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ella al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará la bestia y la imagen y su imagen de la bestia. Entonces, hermanos, ese hecho de que los adventistas enseñan que los católicos se van a salvar por guardar honradamente el domingo en nuestro tiempo es una mentira, porque en nuestro tiempo estamos alzando la voz, estamos llamándole al domingo el falso sábado, porque el mundo cristiano le llama el sábado cristiano y nosotros le llamamos el falso sábado, el sábado espurio, ¿sí? Hoy en día, las personas que creen que el domingo es el día de reposo, al enterarse de que no es el verdadero día de reposo, si ellas siguen guardando el domingo, van a recibir la marca de la bestia y van a adorar a la bestia. ¿Sí? La iglesia adventista dice, no importa que los católicos y muchas personas sigan creyendo que el domingo es el día santo, si lo creen y lo guardan honestamente, Dios tiene misericordia de ellas y se van para el cielo. Pero eso es una gran mentira, hermanos, porque entonces el mensaje del tercer ángel quedaría sin validez. ¿De qué serviría, hermanos, predicar en nuestros tiempos si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano? ¿De qué serviría si al fin y al cabo los que guardan honestamente el domingo se van a salvar? Se cae, ¿verdad?, el mensaje del tercer ángel. Entonces, hermanos, cuando los hombres, una vez les sea presentada la verdad del santo sábado, correcto, y del falso sábado, domingo, ¿sí? Miren qué importancia es presentar el verdadero sábado y el falso sábado, ¿cierto? Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad. Hermanos, el signo de su autoridad del Creador es el santo sábado, ¿sí? Ese es el sello de Dios, el santo sábado, el signo de su autoridad. Pero el diablo en el sistema papal tiene una marca de autoridad también. Entonces, cuando los hombres rechacen eh, la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honran en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, o sea, el domingo, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Pongámonos a pensar, hermanos, en todos estos adventistas del séptimo día que están aceptando trabajar y financiar el cambio climático y apoyando Laudato Si y apoyando el proyecto 2025. Pongámonos a pensar en ellos. Ellos, hermanos, están aceptando el signo de sumisión a Roma. Están preparándose para recibir la marca de la bestia. ¿Sí? Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, cuando las personas sepan qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia, cuando las personas sean ilustradas claramente sobre el sábado verdadero, el séptimo día de la semana, y el falso sábado, el primer día de la semana, el domingo, entonces, cuando estas personas hayan sido llamadas a escoger entre el mandamiento de Dios y el mandamiento de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Bueno, bueno, hermanos, aquí esta noticia de la COP29 decía, uniendo fe y ciencia para abordar el cambio climático. Hoy en día, hermanos, todos están unidos en favor de la ley dominical, ¿sí? Todo.
todo el mundo está unido en favor eh, de la ley dominical. Dice, el cambio climático es uno de los más urgentes entre muchos desafíos globales. El gobierno de Azerbaiyán, anfitrión de la COP29, es muy consciente de que los países no podrán afrontar este desafío por sí solos. ¿Sí? Y allí por eso hablan de la cumbre de líderes religiosos que van a plantear las políticas. Bueno, entonces acá en el 2015 salía esta noticia sobre Laudato Si cuando se escribió, ¿verdad? Laudato Si representa una nueva Rerum Novarum. Hermanos, esta Rerum Novarum fue la encíclica papal de por allá del Concilio Vaticano II para unir las religiones. Y entonces ahora dijeron, Laudato Si representa una nueva Rerum Novarum, dice el cardenal Rodríguez en Fordán. El documento, ese Rerum Novarum, y hablando de Laudato Si, dice, el documento tenía como objetivo brindar orientación moral a los líderes mundiales que abordarán el cambio climático en una conferencia en París a finales de este mes. Laudato Si, el objetivo de Laudato Si, de la encíclica del cambio climático de la ley dominical, es, según este diario, eh, es dar orientación moral a los líderes mundiales. Y ustedes han sido testigos, hermanos, de que este Papa le ha entregado personalmente en la mano a todos los gobiernos de la ONU y a todos los líderes mundiales de las religiones. Aún han editado una Laudato Si para los musulmanes y la han abrazado ellos también, ¿cierto? Mm, esa página de la católica hace énfasis que, noten, me pareció bien interesante, ¿no? Lo que ellos muestran aquí, dice Laudato Si 237 domingo, ¿sí? El centro de esa carta encíclica Laudato Si, en su artículo 237 es resaltar el domingo como día de adoración, día de descanso para asistir a la Eucaristía, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, más adelante. Aquí, veamos primero aquí el artículo 237, ¿cierto? Lo volvemos a presentar donde dice, el domingo tiene especial importancia, tiene especial importancia nuestra participación en la Eucaristía. Acuérdense, hermanos, que en ese artículo 237 el Papa Francisco hace énfasis en que la Eucaristía es el centro del domingo. Y él está escribiendo esta carta para todo el mundo, para cristianos y no cristianos. Y dice, el domingo tiene especial importancia nuestra participación en la Eucaristía. El domingo, como el sábado judío, debe ser un día que sane nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la Eucaristía. Y bueno, desde el 2015, hermano, son 10 años ya donde se viene trabajando, ¿cierto? Donde se viene trabajando el asunto de Laudato Si. Por eso, allá en diciembre 12, cuando se lanzó Laudato Si del 2015, ¿cierto? Salía esta noticia en la CBS News que decía, se adopta el histórico Acuerdo Climático de París. Así se le llama a Laudato Si, el histórico Acuerdo Climático de París. Son 10 años de progreso de Laudato Si, que es la continuidad de otras encíclicas que se han escrito y que desde 1963, hermanos, en el Concilio Vaticano II, se propusieron unir las religiones en torno al domingo. ¿Y cuán cerca están, cierto? ¿Cuán cerca están de eso? Porque en esa fecha, mire, ya por ejemplo, a los 4 meses de haber sido lanzada Laudato Si, salía este anuncio que decía,
175 naciones firman histórico acuerdo climático de París en el Día de la Tierra. Esto no es nada nuevo, hermanos, ya lleva 10 años firmando acuerdo tras acuerdo. Y bueno, los acuerdos de Laudato Si tienen que ver con establecer el domingo para que la gente asista a la Eucaristía, ¿no? Eso quiere decir que no hay trabajo ese día, que todo el mundo debe descansar y que las personas deben asistir a la Eucaristía. Y saben, acá vamos a presentar una noticia bien interesante, hermanos. Es posible ahora que nos identifiquen si vamos o no vamos a la misa. Ahora es posible identificar quién va y quién no va. Bueno, vamos a llegar a eso en un rato. También acá dice, los anglicanos pedirán financiación justa en la COP29 para proteger a los más pobres del mundo. Este mismo trabajo lo hace ADRA, pedir financiación para proteger a los más pobres del mundo, pero es realmente financiación para la ley dominical, ¿sí? Eso lo hacen, miren, los anglicanos, católicos, ¿cierto? Básicamente disfrazados de anglicanos, piden financiación y ya leímos en la noticia pasada, dice estos anglicanos, dice, como personas de fe estamos llamados a promover un futuro verde y crear conciencia para combatir el cambio climático. Afrontamos este desafío mientras compartimos la reverencia y el respeto por nuestro mundo y lo hacemos por la fe y la esperanza que tenemos. Bueno, esa es la misma política de la Iglesia Adventista y de todas las religiones, ¿cierto? Dice esta noticia de ahora de noviembre del 2024. Religiones del mundo por un planeta verde. Este señor, Kinana Jamaluddin, pide colaboración interreligiosa y acción climática. Pero si esto es lo mismo que hace ADRA, entonces ahí no vemos diferencia. Los gobiernos están implementando el Domingo Verde como solución a la crisis climática. Este es el lenguaje que hablan las religiones para imponer la ley dominical. Este es el proceso que han seguido. El famoso Domingo Verde, el sábado cristiano, ¿sí? Para poner a las personas a descansar. Acá decía, esta noticia decía, el Domingo Verde llega este fin de semana. Y anunciaban, ¿no? Por ejemplo, decía, este año serán 4 domingos verdes promovidos por el Consejo Municipal de Hermanos. ¿Notan ustedes algo aquí especial? El Consejo Municipal, o sea, el gobierno es ahora el que está promoviendo el Domingo Verde. Ya no son las religiones nomás, sino el Consejo, el Estado. El Estado ya está invirtiendo dinero del Estado para poner la Biblia en las escuelas y la ley y los mandamientos en las escuelas. Y está promoviendo y está invirtiendo dinero para que a través del Consejo Municipal, por ejemplo, en este lugar, ¿cierto? Se promueva estos 4 domingos verdes. Entonces ya el Estado está legislando en ciertos lugares sobre la religión, sobre el domingo, el descanso dominical. Y a esto es lo que se llama la formación de la imagen de la bestia que prepara para la marca de la bestia. ¿Sí? Además de esta edición de mayo, están previstas otras para los días 18 de junio, 2 de julio y 24. Bueno, allí el Consejo Municipal de este lugar ahora promoviendo el Domingo Verde. Acá también en esa página del Concilio Mundial de Iglesias, en la COP29, líderes religiosos, ahí estaban los adventistas, piden regeneración y renovación de nuestro único hogar planetario. Las religiones están unidas en torno a la ley dominical, hermanos. Y noten esto causa como impresión, como risa, ¿verdad? Pero es una noticia que tiene que ver con la ley dominical. Dice, eh, acá el 15 de noviembre de 2024, un arzobispo, lo vamos a ver el nombre ahora, dice así, los viernes sin carne y el descanso del domingo, bueno para el planeta.
se tenía la costumbre, y muchas veces, y quizás hasta ahora en algunos lugares, que los viernes no se debe comer carne. Sí, solo los viernes. Y bueno, el sábado pueden comer y el domingo pueden comer y los otros días pueden comer. Pero estos crearon esta especie como de dogma de que los viernes son sin carne. Y ahora, hermanos, en el 2024, este arzobispo de este lugar que vamos a ver dice, los viernes sin carne y el descanso del domingo son buenos para el planeta. ¿Cómo se amarra, verdad? Aquí esta noticia la recordamos porque le estuvimos presentando que en este lugar llamado Graz se reunieron muchos líderes religiosos para guardar por primera vez, o perdón, para abrir los templos juntos todos en domingo. Y ahí estaba el representante adventista, nosotros lo mencionamos por nombre, ¿sí? Y por eso acá en el 2024, en septiembre, se salió esa noticia que dice, primer día de las religiones, el domingo en Graz. Y todas las religiones, hermanos, allí habían budistas, hinduistas, católicos, adventistas, se congregaron y protestantes y abrieron los templos los domingos, ¿sí? Crash, 18 de septiembre de 2024, el domingo 22 de septiembre se celebrará, decía la noticia cuando se anunció, ¿no? Se celebrará por primera vez en Gracia el Día de las Religiones. ¿Y qué día era? Domingo, Día de las Religiones. La iniciativa que fue lanzada por el Consejo Asesor Interreligioso de la ciudad de Graz, el proyecto, y bueno, ahí mencionan quiénes más, y la alcaldesa. Noten a la alcaldesa legislando también eh, la apertura el domingo y la reunión el día de las religiones. El gobierno ya empezó a legislar en esto, hermanos, ¿sí? La alcaldesa Elke Carr tiene el lema Life y pretende dar ejemplo de solidaridad, inclusión y paz. 16 comunidades religiosas abren sus puertas en ese día, domingo 22 de septiembre, el Día de las Religiones. Y aquí está, hermanos, las comunidades religiosas e iglesias participantes incluyen, entre otras, la comunidad religiosa budista, la comunidad de la antigua Iglesia Católica, comunidad judía de Graz, la religiosa islámica, la Iglesia Evangélica Metodista, la Católica de Siria, la comunidad bautista, el centro de la comunidad Bahá'í, las iglesias ortodoxas griega, serbia y romana, la iglesia ortodoxa de Graz, la comunidad cristiana, bueno, y en la parte de abajo decía la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, aquí, hermanos, es impresionante cómo ahora la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial creada por el diablo, ¿verdad? Puede ahora identificar quiénes quiénes asisten a la Eucaristía y quiénes no. Miren, por ejemplo, dice esta noticia que salió en un diario de Estados Unidos muy importante que se llama el Washington Post, julio 24 del 2015. Imagínense, del 2015, dice, faltar a la iglesia, el software de reconocimiento facial podría estar rastreándote. Hoy en día, hermanos, en estos aparatos, en estos celulares, hay un mecanismo donde para poder uno manejar las cuentas, ingresar a ciertas páginas e inclusive abrir el mismo teléfono, le dan la opción o de la huella dactilar, ¿sí? O del reconocimiento facial, el reconocimiento facial. Y eso no es para nuestra seguridad, es para identificar quién va a la Eucaristía y quién no. Porque aquí, hermanos, dice esta noticia, dice, note, faltar a la iglesia, y esto está asociado con Laudato Si.
donde el domingo tiene su principal centro la Eucaristía, asistir a la iglesia. Recuerden que las leyes dominicales y las leyes azules en todo tiempo han velado porque la gente deje de trabajar para que asista a la iglesia a guardar el domingo. ¿Sí? Y acá dice esta noticia, faltar a la iglesia. Hay un software de reconocimiento facial que podría estar rastreándote. Vamos a ver, ¿no? Note esto. 30 iglesias, acá en esta otra página, ¿sí? Dice 30 iglesias, año 2015, hermanos. Año 2015, hace 10 años. 30 iglesias de todo el mundo utilizan el reconocimiento facial para rastrear a los feligreses que faltan a sus servicios. Entonces las iglesias están usando este programa, este software de reconocimiento facial para identificar a los feligreses que faltan a los servicios religiosos en domingo. Alrededor de 30 iglesias en el mundo, en países como Indonesia, Estados Unidos, Portugal, África e India, están utilizando ahora un software de reconocimiento facial llamado ChurChix o ChurChix, ¿no? Y Chur es iglesia, ¿cierto? Reconocimiento facial para las personas que no asisten y que asisten a la Eucaristía, ¿sí? Para rastrear a sus feligreses a partir de una base de datos. Bueno, ya saben de dónde tienen la base de datos. Ellos, hermanos, muchos de nosotros hemos caído en esa trampa de permitir que para entrar a cierto programa o a cierta cuenta, el sistema, el software, nos identifique con el reconocimiento facial. Para entrar a algunas aplicaciones de cuentas bancarias que se tienen en los celulares, ahí nos hacen el reconocimiento facial, hermanos. Y entonces nos identifican quiénes somos, ¿verdad? Las iglesias pueden rastrear qué feligreses asisten a los servicios y cuáles faltan a los eventos mediante el uso de cámaras CCTV que escanean los rostros de las personas cuando entran al edificio de la iglesia, ¿no? El metraje de video se envía a un PC donde está, pues, esta base de datos. Y ahí ellos miran quién va y quién no va. Ahora ya pueden identificar quiénes van a la Eucaristía y quiénes no. ¿Sí? Porque ese es el propósito, ¿no? Para identificar a los disidentes. Obispo filipino insta a la acción climática impulsada por la fe en el COP29. Bueno, aquí otros más, ¿no? La lucha contra el cambio climático no se trata simplemente de salvar la Tierra, se trata de salvar a la humanidad y fomentar una conexión más profunda con la creación de Dios. Bueno, ellos están sacando el pretexto de que entonces ahora van a salvar la Tierra, van a salvar el planeta, guardando el domingo, y entonces también van a salvar a la humanidad. Y el que no acepte guardar el domingo es porque está diciendo que que no quiere ser salvo, ni quiere que los demás se salven. Y obviamente esto va a traer oprobio, ¿verdad? Y persecución. Noten que dice acá en este diario, oren y actúen por un milagro. Un líder religioso insta a un acuerdo para la COP29. Lo que se quería acordar era, ¿cierto? Dice, un líder religioso preguntó si los asistentes a la COP29 podrán dormir bien por la noche si no logran llegar a un acuerdo que beneficie al planeta. Bueno, ese acuerdo que beneficia al planeta es supuestamente bajar la cantidad de CO2 y para eso tienen que cerrar los domingos las empresas, tienen que parar de trabajar, tienen que cerrar los eventos deportivos para que todo el mundo asista a la iglesia. El reverendo Henry Grape, asesor principal
sobre el clima del Consejo Mundial de Iglesias. Dijo que las partes debían evaluar las estancadas discusiones en Azerbaiyán desde una perspectiva moral. Aquí está hablando el líder hermano Henry Crabb, asesor principal sobre el clima del Consejo Mundial de Iglesias. Allí en ese Mundial de Iglesias pertenecen todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista. Y si este portavoz está hablando así, es porque todas las iglesias están clamando para que se ponga en práctica, ¿cierto? El descanso dominical, llamado a la acción interreligiosa de la COP29. Aquí las religiones claman, hermanos, los políticos claman, se unen para imponer el descanso dominical. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Esa cita es de 1911. Y esto, hermanos, ha progresado tanto que hoy en día las iglesias protestantes han buscado la ayuda del poder civil a todo nivel, hermanos, para que se imponga el dogma del descanso dominical. Y por eso hablamos de que se está terminando de formar la imagen de la bestia. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, ¿cuál es la falsa religión? La falsa religión del cambio climático. Ahora, salvaguardar el clima es salvaguardar a la humanidad. Salvar el planeta es salvar a la humanidad. Ahora es pecado atentar contra el clima, contra la naturaleza, contra la creación. Es pecado. Dentro de los 10 nuevos pecados que sacó el Papa, es pecado atentar contra el clima. ¿Sí? Entonces es una falsa religión. Cuando las iglesias protestantes se unan, cita de 1899, que ahora ante nuestros ojos la vemos cumpliéndose. Las iglesias protestantes unidas con el poder civil, ¿sí? Para sostener una falsa religión. ¿Y qué más, hermanos, del proyecto 2025? Que tiene que ver con hacer de Estados Unidos un país cristiano para poner el domingo, hermanos, a guardarse. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Aquí estamos en este punto, hermanos, esta cita profética de 1899 que se encuentra en el Evangelismo y en eventos de los últimos días, es una cita profética que la estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos, ¿sí? Y dice ella, habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hoy en día, el presidente Trump está promoviendo y ha venido promoviendo el mejor, el periodo de oro, la época de oro en Estados Unidos, sí, de prosperidad. Pero ya sabemos, hermanos, que a esta apostasía nacional ya no queda un rincón en Estados Unidos que no sea católico. No hay dentro de todo el gabinete del presidente Trump nadie que no sea católico. Ellos prometieron hacer un barrido total y con todos aquellos que no se identifican con el nacionalismo cristiano y con el proyecto 2025,
pues fueron eliminados del gobierno y solamente van a trabajar con las personas que se alineen a sus planes y a ese proyecto 2025. Estas son citas proféticas, ¿cierto? Allí se cita Apocalipsis 12:17. Cuando se cumpla esto, hermanos, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras, dice la hermana White, cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. Ahí se va a cumplir esa palabra. El mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Hermanos, mañana les voy a presentar una cita que está en la colección Spalding Magan, donde dice la hermana White que la ramera tuvo su lugar, tuvo su función, pero que ahora les corresponde a las hijas de la ramera actuar como actuó la ramera. Y aquí, hermanos, la confirmo cuando dice, el mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados, inducirá a los protestantes. Y allí están los adventistas, protestantes, a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Está escrito, hermanos, estos protestantes nos van a perseguir porque son falsos protestantes, son falsos hermanos. Se han unido al sistema papal, se han unido a los paganos, se han unido en ecumenismo. Ellos van a actuar con el mismo espíritu que actuó el sistema papal. ¿Sí? La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos. Estamos hablando, hermanos, de esta cita que tiene casi ya casi 140 años. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. ¿Sí? Esa forma disfrazada que están haciendo los protestantes es esa, de salvar el planeta, de salvar la tierra, de salvar a la humanidad, de no pecar contra el clima, la unidad ecuménica. Es una forma disfrazada. Y todo esto es para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. En toda la tierra el papado está acumulando dice, ¿no? Sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala estos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seducirá, si fuere posible, a los mismos escogidos. No nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos, por eso no nos unimos con ninguna denominación, no nos unimos con ninguna iglesia, con ningún movimiento que diga ser de sostén propio, pero que esté siendo de apoyo a la iglesia adventista o a cualquier iglesia. Porque tenemos bien claro que la iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por la iglesia romana, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. ¿Sí? Ya lo dijimos. Todos aquellos que apoyan Laudato Si están acatando, están aceptando la supremacía de la Iglesia Católica. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por
por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Hermanos, nosotros sí creemos en los escritos de la hermana White, inspirados por el Espíritu Santo, que nos dicen claramente que al final, ¿sí? Todo el mundo protestante, todo el mundo protestante, incluyendo a los adventistas como denominación, ¿sí? Se iban a poner bajo el estandarte de Roma. Por eso tenemos un tema que lo titulamos así, Adventistas bajo el estandarte de Roma. Bueno, por eso repetimos la amonestación y la vamos a seguir repitiendo porque ahora, hermanos, el mensaje del tercer ángel no debe parar. No va a parar el mensaje del tercer ángel. No nos vamos a dejar distraer ni por la Navidad pagana, ni por el Medio Oriente. No nos vamos a dejar distraer por las peleas entre allá los adventistas de la corporación. No, nos vamos a concentrar de aquí en adelante, hermanos, en el mensaje del tercer ángel que debe ir a toda nación en alta voz y que se tiene que convertir en el fuerte pregón, uniéndose el mensaje de Apocalipsis 18. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Sí? Las plagas. La bestia, dice, mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos. O sea, aquí se menciona una bestia y se menciona otra bestia que impone la adoración a esta bestia, ¿cierto? Es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. Sin ninguna duda, a esta primera bestia de Apocalipsis 13, en el conflicto de los siglos, se le llama el sistema papal. Entonces, todas aquellas religiones no adventistas, paganos y adventistas, ¿sí? Que están unidos al sistema papal, están adorando a la bestia y preparándose para recibir la marca de la bestia y llevando a todos sus miembros de iglesia a adorar a la bestia, a la imagen de la bestia y a recibir en algún momento la marca de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Eso es la imagen de la bestia. Bueno, las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo, producto del papado, y lo han exaltado por encima del día santificado por Dios. Es tarea que nos corresponde la de explicar con claridad a nuestros hijos que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo. Hermanos, vamos a crear una literatura que le vamos a poner de título algo parecido así, como el domingo es el falso sábado, ¿sí? El falso sábado es el domingo, para que la gente entienda y sepa que la están engañando, que el verdadero sábado es el séptimo día de la semana. Nosotros lo podemos hacer de una manera sencilla, con los textos bíblicos, ¿sí? Y lo podemos presentar. Es hora de advertirle a la gente, porque toda la gente está aceptando el sábado cristiano. Están aceptando que el sábado es el domingo. Y eso es una gran mentira del diablo. Y esos católicos y protestantes y todos hablan del sábado para referirse al domingo, ¿sí? Por eso es tarea que nos corresponde la de explicar con claridad a nuestros hijos y a la gente, ¿verdad? Que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo y que su observancia, después de habernos llegado la luz en cuanto a lo que es el sábado verdadero, es una franca impugnación de la ley de Dios, es oponerse a la ley de Dios.
Observar el domingo, el falso sábado, es oponerse a la ley de Dios. Por eso se llama el sistema del anticristo. Aquellos que se oponen a la ley de Dios, aquellos que se oponen al verdadero sábado y que promocionan y apoyan el primer día de la semana como día de reposo, pertenecen al sistema del anticristo. ¿Sí? ¿Obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios? Pregunta ella. ¿Les estamos enseñando correctamente a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, las ideas que armonizan con la palabra de Dios? En la escuela sabática no pasa eso. En la clase de cuna, en la clase de menores, en la clase juvenil no pasa eso. ¿Sí? A los niños les están enseñando muchas perversidades. Bueno, hermanos, dice entonces esta cita, ¿no? Pero, hermanos, todo esto lo estuvimos presentando. La ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte y Satanás y los suyos por la otra. Y será una lucha decisiva para todo el mundo. Hermanos, todo el mundo está involucrado en esta lucha. Y todas las personas en este mundo estamos del un lado o del otro lado, en esta gran lucha, en esta gran controversia, ¿sí? En este gran conflicto, en este conflicto de los siglos. Del un lado está Cristo y sus ángeles, y del otro lado está Satanás y sus ángeles. Hay una lucha y nosotros formamos parte de esa lucha y hacemos parte del un lado o del otro lado o del otro lado. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, hablando, hermanos, de a todo nivel, de los políticos, pero más de los religiosos y especialmente de los adventistas del séptimo día. Estos hombres que están ocupando o que estarán, dice, futuro, hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad. Aquí está el presidente de la conferencia general. Aquí están los presidentes de las diferentes uniones. Aquí está el director de libertad religiosa. Aquí están los pastores. Aquí están los líderes de la iglesia adventista. Estos hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos. O sea, eran conocedores del sábado, por eso eran adventistas del séptimo día. Pero estos hombres, estos líderes, dice ella en profecía, que iban a ignorar y a despreciar el sábado ellos mismos, y no solamente eso, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Vemos y vimos evidencias de que estos adventistas aún están llevando a la misa ya a los jóvenes y a los niños. Señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Hermanos, esto nos espera. Los mismos conocedores del sábado lo van a despreciar, lo van a pisotear y van a señalar las calamidades que suceden en el mundo por la violación de la ley de Dios. Van a señalarla y le van a decir que es por no guardar el domingo que están pasando ese tipo de calamidades, ¿cierto? Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro. Y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. ¿Sí? Esta falsedad de Satanás. Así estamos, hermanos, en este nivel.
Y bueno, no nos queda sino para, para corroborar la cita, no nos queda sino recordar, hermanos, cómo en estas páginas adventistas se enseña en los calendarios que el domingo es el séptimo día de la semana. Se lo presenta como el día festivo, el último día de la semana. Y se enseña en esas publicaciones que en la creación Dios reposó el primer día de esa primera semana. Entonces, hermanos, esto es un cumplimiento profético, ¿verdad? Hombres que estarán en puestos de responsabilidad no solamente iban a ignorar el sábado, sino que lo iban a pisotear y que desde sus púlpitos iban a enseñar a guardar el domingo. Las personas vienen siendo familiarizadas con el domingo como séptimo día de la semana. Y aquí, hermanos, 2014, 2016, ¿sí? 2018, acá esta es del 2008. Hace muchos años, hermanos, que la denominación adventista viene haciendo esto, colocando, hermanos, el domingo como el día séptimo de la semana y enseñando que Dios descansó o que Dios reposó el primer día de la primera semana, ¿sí? Hace muchos años viene este proceso. Recordemos que este proceso inició desde 1957, cuando los adventistas decidieron unirse a los evangélicos, enviados por el papado para unir a las religiones, y los adventistas decidieron renunciar a los pilares fundamentales de la fe, a sus doctrinas y aceptar la doctrina católica y evangélica. Ya hicieron parte en 1963 del Concilio Vaticano II y de ahí iniciaron todo ese proceso de apostasía omega. Y ahora, hermanos, ya los vemos prácticamente, ya la iglesia adventista es una iglesia caída más, ¿sí? Ya nos hemos familiarizado tanto con el paganismo que ellos tienen, con las falsas doctrinas que ellos enseñan, que quizás para muchos ya no les causa, eh, quizás no les llama la atención, pero no olvidemos, hermanos, que nosotros estamos aquí no para apacentarnos a nosotros mismos, sino para apacentar a la grey, para enseñarle a muchas personas el peligro que está corriendo al permanecer dentro de esta denominación, ¿verdad? Y al apoyar esta denominación con su presencia y sus recursos. Aquí volvemos a presentar, quizás un poco ya más de cerca, hermanos, estas evidencias que han sido presentadas vez tras vez, ¿sí? Esta cita sí que cobra valor, ¿no? Antes pensábamos que eran esos protestantes de allá, menos los adventistas, pero ahora entendemos lo que la profeta de Dios quiso decir. Todos los protestantes de Estados Unidos, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Esto es profecía cumplida, hermanos. Protestantes en los Estados Unidos y en todo el mundo han tendido las manos a través de ese abismo para agarrarse de la mano del espiritismo y del papado. Se han unido y se han unido, hermanos, en esta unión ilícita, ¿sí? Y entonces ahora sí, se han ido tras las huellas de Roma. Y al irse tras las huellas de Roma, es porque van a hacer y van a tomar la misma actitud que tomó Roma cuando persiguió y mató a los que se oponían a sus dogmas. Y entonces van a pisotear los derechos de la conciencia. De allí que valga la pena, hermanos, repetir y repetir, ¿cierto? La lectura de este capítulo llamado eh, la libertad de conciencia amenazada, capítulo 36 del conflicto de los siglos.
Todo esto está siendo apoyado, hermanos, por los dirigentes religiosos adventistas. Recordamos la noticia, hermanos, en junio 21 del 2024, en este año, cuando se aprobó por ley, ¿sí? En algunos estados de Estados Unidos, que la Biblia debía tenerse en las escuelas públicas y exhibirse la ley de Dios. Entonces salió el representante de la Iglesia Adventista, que forma parte del gobierno de Donald Trump, a decir, me alegro de que ayer el gobernador de Luisiana promulgó la ley y devolvió la Biblia a las escuelas públicas. El gobierno invirtiendo ya recursos y legislando sobre asuntos religiosos. Esto a nosotros nos debe llamar la atención, ¿verdad? Bueno, hermanos, eso ya lo presentamos. Yo no sé si de pronto quizás vamos a ver aquí un espaciecito, nos vamos a dar. Estuvimos presentando también todas estas situaciones donde la Iglesia Adventista y las denominaciones estuvieron apoyando, hermanos, apoyando la ley dominical. Y esto, hermanos, esto no va a parar. Esto no va a parar. Hoy en día se habla de esta unidad eucarística, ¿sí? Y esto se habla de la unidad eucarística mm, para unir a las religiones, ¿sí? En torno a la Eucaristía católica. Inclusive muchas denominaciones están siendo invitadas y ya lo están haciendo, compartiendo el mismo cáliz eucarístico en un camino hacia la unidad y la comunión plena. Por eso los adventistas del séptimo día, a través de su luminaria George Knight, dicen que en este mundo solamente hay dos iglesias católicas, la católica romana y la católica adventista. Bueno, entonces hermanos, estamos terminando por ahora aquí en esta parte. Yo no sé si hay alguna pregunta, hermanos, que hacer, algún comentario sobre lo presentado, o quizás tengamos algún aporte que hacer en este proceso largo, hermanos, en esta tercera parte que estamos presentando, donde inclusive, hermanos, los mismos líderes adventistas, como lo vimos en la vez pasada, estuvieron, la delegación adventista, hermanos, estuvo allí en Italia, ¿cierto? Participando de esa Eucaristía. Los estuvimos presentando que habían ido como bueyes al matadero, tanto los líderes y feligreses adventistas, ¿cierto? A presentarse adorando, adorando en esta iglesia católica. Aquí está la delegación de los adventistas que asistieron. Allí están niños, jóvenes y adultos. Aquí hay pastores de la iglesia adventista formando parte de esta asociación de Scouts Adventistas Italianos. Estuvimos presentando con nombres propios, hermanos, como ellos, esos, en las mismas iglesias, en las mismas páginas adventistas, ellos mismos publicaron allá en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, Mazara del Bayo, ¿cierto? En su página de Facebook presentaron su asistencia a la Eucaristía, se tomaron fotos con el arzobispo y allí con los católicos ah, participando de esa Eucaristía, tomando juramentos, haciendo símbolos paganos con sus manos y llevando de vuelta a los niños y a los jóvenes a esa unidad falsa, ¿no? Eh, Allí está la foto del pastor adventista y los otros líderes de otras scouts de otras partes. Y líderes también adventistas que asistieron allí a,
Alessandro Butera se llamaba el pastor, allá que llevó a estas personas. Bueno, hoy en día ya no se aborrece al papado, ¿no? Ya no se aborrece las prácticas del catolicismo, antes se participa en ellas y se hace alarde de participar, ¿no? Se hace alarde, hermanos, al participar de una Eucaristía, se está participando de un culto a Satanás, porque en la Eucaristía se hacen blasfemas, cosas blasfemas, además de que se invoca el espíritu de los muertos al rezarle a María o al cantarle a María, al orar por los muertos, además que se invoca y es una sesión de espiritismo, también en ese momento donde se ofrece la hostia y el sacerdote toma la hostia y toma el vino, en ese momento, en esas palabras que él pronuncia, el sacerdote mortal y pecador está creando a Cristo, está creando al Creador. Se practica la transubstanciación. Y entonces estos líderes adventistas ya no tienen vergüenza, ya abiertamente asisten a las Eucaristías católicas. Hermanos, esto estaba escrito y bueno, nosotros podemos ver realmente que todos estos movimientos que se están haciendo en favor del domingo, sí vale la pena mirarlos, sí vale la pena analizarlos y sí vale la pena detenerse, hermanos, a alzar la voz para que muchas personas que todavía están dentro de la denominación adventista y de las otras denominaciones sepan que se están preparando para adorar a la bestia y a su imagen y para recibir la marca de la bestia y para la perdición eterna de los hombres impíos, de aquellos que no quisieron tolerar la verdad sencilla, sino que rechazaron esa verdad sencilla y entonces aceptaron la verdad. A muchos de ellos el Señor ya les ha permitido un espíritu de error para creer en la mentira, ¿sí? Ya no creen en la verdad, ya creen en la mentira y se han convencido tanto de que ya están llenos de odio y rechazando a los verdaderos predicadores del mensaje del tercer año. Entonces, hermanos, eh, estos señores que están acompañando las procesiones católicas fueron vistos en visión por la hermana White. Yo los vi, dice, yo vi que venía una procesión, yo conocía a muchos de ellos, era una procesión católica. Allí los vio, a los adventistas del séptimo día acompañando las procesiones católicas. ¿Sí? Por eso nosotros, gracias a Dios, sí creemos en los escritos divinamente inspirados. Qué tristeza que estos adventistas estén adorando en el trono de Satanás. Allí en la plataforma donde se arrodillan estos sacerdotes de Baal, se arrodillan para adorar a los ídolos que tienen ahí enfrente. Y aquí, en esta parte de acá, están ahí los representantes de la iglesia adventista, acompañándolos en su adoración en el trono de Satanás, ¿no? Formando parte de estas instituciones, eh, de estas, de esta masonería, ¿sí? Y la hermana Joya habló de que no tengamos nada que ver con las sociedades secretas. Pero aquí el líder adventista felizmente alza sus brazos, ¿cierto? Y hasta en su logo de la iglesia adventista celebran los 100 años de escultismo allá en ese lugar, Mazara del Vallo, en Italia. Bueno, entonces recordamos, hermanos, no estamos para hacer concesiones con el sistema papal. No estamos para hacer ecumenismo. No estamos para unirnos con falsos movimientos de sostén propio unidos a la Iglesia Adventista, ni a la Iglesia Católica, ni a las iglesias protestantes. Tenemos bien claro nuestra misión y nuestra obra consiste en proclamar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. En el cumplimiento de nuestros deberes no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos. Ni los vamos a despreciar ni les vamos a temer.
Debemos tratar con bondad y cortesía a quienes se niegan a ser leales a Dios, pero nunca jamás debemos unirnos a ellos, porque eso es una unidad en yugo desigual con los incrédulos y esa es una unidad prohibida por Dios. Hermanos, los que están apoyando Laudato Si, las religiones que están uniéndose al Papa y entre sí para apoyar el cambio climático, ¿sí? Están cumpliendo el deseo del representante de Satanás en esta tierra, donde dice que el Papa Francisco expresa su esperanza de que algún día los protestantes participen de la misma Eucaristía. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Oramos, hermanos, para que muchas personas sinceras todavía puedan, ¿verdad?, dar un paso al costado y no seguir, salir de allí, del medio de ellos, y no seguir ese camino que, que conduce a la perdición. Apartarse, ¿verdad? Apartarse de estas denominaciones. Hermanos, los representantes el representante de Satanás en la tierra está feliz y les está agradeciendo a todos estos líderes religiosos, agradeciéndole a los adventistas, ¿sí? Y en la COP pasada, en la COP 28, como este no pudo asistir, se dirigió virtualmente, así como me estoy dirigiendo yo o este servidor esta noche, ¿sí? Y entonces les dijo, quiero decirles gracias. ¿Y por qué les quiero decir gracias? Porque ellos se han inclinado ante el ídolo, no han permanecido firmes y fieles como permanecemos algunos, han doblado sus rodillas ante el ídolo. Y aquí lo vemos al representante de la iglesia adventista, ¿sí? En las faldas del ídolo, ¿sí? Allá involucrado en meditaciones orientales del mantra e invocando a las deidades paganas y pidiendo un nuevo tratado de paz y una sociedad global con una sola humanidad, una sola familia y una solidaridad. Allí lo vimos, hermanos. Vimos esta noticia que editó y que compartió un adventista corporativo, ¿cierto? Lo hemos mencionado por su nombre. Dice, los líderes adventistas, los líderes religiosos, oraron a sus diferentes deidades a través de la meditación trascendental mientras se tocaba el sagrado sonido primordial Om durante la cumbre interreligiosa del G20 en Pune, India, del 5 al 7 de septiembre del 2023. ¿Sí? Aquí estaba el representante de la denominación adventista, Ganun Diop, en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, participó no solo en los mantras y meditaciones, sino que también impulsó la paz a nivel personal, nacional e internacional. Hizo un llamamiento a las religiones para que lideren la creación de un nuevo tratado de paz internacional en el que las diferentes religiones deben participar. Las actuaciones de los adventistas en estos foros son idénticas a la participación de esas otras religiones, ¿cierto? Y dice, habló sobre las Naciones Unidas porque es embajador de la Iglesia Adventista ante las Naciones Unidas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, las religiones orientales, la reencarnación, el nirvana y otros principios que, según dijo, estaban relacionados con la paz. Dios presionó por la solidaridad humana, una humanidad, una familia. Incluso cuando los organizadores del evento reprodujeron un video con la voz del llamado creador original. Noten eso, hermanos, pisoteando al verdadero creador, ¿sí? Conocido como conocimiento divino. El creador, hermanos, está siendo reemplazado por estos, ¿cierto? Por estos paganos, por estos protestantes falsos, traidores del verdadero adventismo, ¿sí? Eh, Reemplazado por el conocimiento divino.
pero esta no era la voz de Dios de la Biblia, sino la voz del Dios de las religiones orientales, conocida como la Iluminación. A este nivel, hermanos, han llegado estos dirigentes adventistas. Y noten lo que termina diciendo. Durante la ceremonia se ofreció una oración por la paz mundial en la que se invocó a Gurú Brahma. Se le oró para pedir la paz mundial. Y este señor pidió y oró también por la paz mundial. ¿Y le oraron a quién? A Gurú Brahma, a Gurú Vishnu y otras deidades hindúes. Y el comentarista dice, esto es puro espiritismo. Ganundio incluso elogió los llamados principios del paganismo, la reencarnación y el nirvana, y pidió a la gente que abrazara una relación más estrecha de paz. Esta es la encarnación del movimiento ecuménico moderno. Es una mezcla de reverencia por todos los dioses bajo el sol. Esta es la misma fraternidad universal a la que el Papa Francisco pide a todas las religiones que se unan. ¿Sí? Y hermanos, esto ha progresado. Allí lo vemos colocándole estos atuendos que tienen un significado, ¿cierto? Dentro del paganismo. Este señor es un hombre, pero ya lo vemos vestido allí de esa manera, ¿cierto? Con prendas de dama, de una manera bastante, que dice mucho, ¿verdad? Esta manera. Aquí lo vemos condecorándolo, ya le han colocado ahí esa bufanda que tiene un significado, ¿cierto? De unidad. Y aquí lo vemos en presencia de los otros, orándole a estas divinidades ahí, hermanos, a las faldas del ídolo, ¿cierto? Aquí está el representante de la iglesia adventista, ¿sí? Involucrado en oraciones, en meditaciones del mantra y invocando deidades paganas. A este nivel, hermanos, han llegado los protestantes. A ese nivel han llegado los protestantes y los adventistas del séptimo día. ¿Sí? El espiritismo abriéndose paso en el adventismo. Por eso el representante de Satanás les dice gracias. Muchas gracias. ¿Y por qué? Gracias, dicen. Quisiera decirles gracias. Y gracias porque esto atestigua, esto que ustedes acaban de hacer acá, esto que acaban de hacer acá ustedes, todo esto, ganó un Dios y los líderes religiosos, esto atestigua la voluntad de trabajar juntos, ¿sí? La voluntad de trabajar juntos, juntos con la bestia, juntos con el sistema papal, ¿sí? Juntos, y aquí por eso esta noticia adventista, de noticias adventistas, ¿no? También enfatizó el poder de la gracia en la unidad. Bueno, y allí presentaron también los dirigentes de ADRA, los dirigentes de la Iglesia Adventista, ¿cierto? ADRA está organizando sesiones importantes en la COP28 que incluyen, bueno, allí está todo ese programa que ellos adelantaron en la COP28. Y aquí dice, la red ADRA, que es la Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales Adventista, ¿no? Pide una acción climática holística y comparte experiencias en la COP28 en Dubái. Todo esto, hermanos, se viene aplicando y apoyando, ¿cierto? La ley dominical. Esto lo seguimos presentando como ADRA apoya el mismo mensaje del Papa Francisco, ¿sí? Y desde el año pasado, el Papa Francisco dijo que el cambio climático es un problema religioso y lo dejaron en manos este año ya de los religiosos. Y por eso muchos de estos líderes políticos ya no asistieron, porque todo está en manos de la religión. Y por eso se cumple la palabra, ¿cierto? Que la religión debe dominar al Estado para que el Estado haga cumplir los fines, los objetivos y los dogmas de estas religiones.
A eso se le llama la formación de imagen de la bestia. Y se cumple la palabra, que estos hombres que iban a estar ocupando puestos de responsabilidad, no solamente iban a ignorar y despreciar el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos iban a instar a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esa institución hecha por el hombre. Vamos a darles las gracias a Dios por habernos permitido congregarnos en esta noche y reunirnos para poder presentar la tercera parte de este tema que lo titulamos desde el principio, ¿verdad? El papel de las religiones en la ley dominical, ¿sí? Las religiones y la ley dominical. No cabe duda, hermanos, no cabe duda que estas religiones, incluyendo a la Iglesia Adventista, se han involucrado con la ley dominical. La están financiando, la están apoyando, la ley dominical. ¿Sí? Y nosotros, como fieles atalayas, debemos estar alzando la voz del mensaje del tercer ángel. Estamos entrando en la recta final, hermanos, en la recta final para que se imponga la marca de la bestia. Estamos a un mes de que el presidente, el nuevo gobierno en Estados Unidos, empiece a poner en práctica el proyecto 2025, que tiene como centro el domingo. ¿Sí? Ya en 10 años de Laudato Si, el mundo político y el mundo religioso y todo el mundo está preparado para maravillarse en pos de la bestia y aceptar el domingo como el falso sábado, ¿sí? Como el día de reposo. Está todo preparado, hermanos. Así que, para la gloria de Dios, nosotros estamos viviendo un momento muy solemne en la historia profética. No queremos dejarnos distraer por nada ni por nadie. No importa que se levanten calumnias, ¿sí? No importa que se levanten comentarios, no importa que se levanten tantas cosas. Lo que nosotros queremos hacer es, con la ayuda de Dios, hermanos, seguir alzando la voz, no dejarnos distraer ni por el paganismo de la Navidad, ni por el mundo, ni por nuestros enemigos, ni por los falsos hermanos ecuménicos. No, no queremos dejarnos distraer, queremos seguir alzando la voz. Hay muchas cosas por compartir, hermanos. En el día de mañana, en la hora del culto, estaré presentándoles en ese mes de noviembre unos pormenores, ¿sí? Unos pormenores sobre el avance de la ley dominical. Quisiera saber si hay algún aporte o alguna pregunta de mis hermanos, por favor, antes de cerrar, si son tan amables. Sí, hermano Bien, Carlos. hermana Ángela, adelante. Bueno, podemos ver que el propósito de ellos al infiltrarse en las organizaciones y bueno, y también la Iglesia Adventista, la organización Adventista, vemos que desde el 57, pues, o desde antes, comenzaron esa obra, infiltrándose para poder cambiar la doctrina con estos dos pastores que se unieron a esas reuniones con Van House y Walter Martin. Y también vemos más adelante con el cambio del logo, usted ya expuso ese tema sobre la Eucaristía, bautismo y ministerio, ¿sí? Y ya como ya no pueden ocultar nada de eso, pues bueno, ya lo hacen abiertamente, ya no les importa eso, porque igual pues ellos estuvieron ocultando por mucho tiempo, tratando de ocultar, pero sin embargo pues pertenecían al Concilio Mundial de Iglesia hace muchos años, ¿sí? Y ya después el cambio de logo, y así sucesivamente van en ese progreso. Y bueno, sabemos, hermanos, que la profecía no miente, Dios no miente. Él le mostró a ella, a esos pastores conocidos, y que cuando vuelve y mira, ve que son sacerdotes católicos.
Entonces, vemos, mis hermanos, que ya ellos no pueden ocultar todas estas evidencias y no entendemos cómo muchos que todavía siguen allá engañados no quieren ver esta realidad. O como dice usted, ya tienen un espíritu de error, ya el Señor les colocó al frente de sus nombres incurable, ¿sí? Entonces, esperemos que muchos todavía puedan ir saliendo de esta organización adventista y obviamente pues de otras religiones, porque el llamado es para todo mundo, salir de ella, pueblo mío. Y ella habla de esto, no solo de la Iglesia Católica, sino de las otras denominaciones van a salir. Y obviamente pues también hace el llamado a los adventistas de la organización para que salgan y ella habla en varios escritos, ella habla sobre eso, sobre de que hay que salir de allá, así como ella también salió de la organización y hizo también el llamado a salir, a pesar de que en ese entonces nos estaba dando toda esta gran apostasía que se está dando ahora, porque estaban en la apostasía alfa. Y la omega, como ella lo profetizó, como el Señor le mostró a ella, iba a ser de una naturaleza asombrosísima. Gracias, hermano. Sí, hermana Ángela, en ese proceso estamos. Es aterrador, ¿no? Como muchos que conocieron la verdad del sábado y van a pisotear el sábado y a volver al domingo. Pero la hermana White los vio aullando, aullando del dolor cuando recibieron las plagas, ¿sí? Aullando del dolor. Hermanos, caer en manos del Dios vivo es cosa horrenda. Y bueno, aquí les presenté, hermanos, que en este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, capítulo 16, la Cena del Señor, aquí se habla, ¿no? De la participación en los emblemas y se enseña que Cristo está presente en esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Eso de que digan que Cristo está presente en el servicio de comunión es la transubstanciación, donde se invoca que los emblemas del pan y del vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Esto es católico, porque el Señor Jesucristo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Él ha enviado a su representante, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero aquí estos enseñan, hermanos, que Cristo está presente, como dice aquí, en esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Sí, esto es católico, esto es católico y por eso allí le ponen la celebración de la Cena del Señor. Es lo mismo que celebrar misa. La palabra celebración significa decir misa, ¿sí? Y le ponen el nombre la Eucaristía. Hermanos, ya básicamente los que han visto evidencias y no quieren entenderlas y no quieren salir de allí porque aman lo católico, aman lo que el mundo ama. No han entendido realmente, hermanos, que el propósito de el Papa y Satanás es que el domingo eh, es, digamos así, que el centro del domingo es la Eucaristía y ya los tiene celebrando la misma Eucaristía. Entonces, eso significa que ellos van a aceptar el domingo y se van a convertir, hermanos, en súbditos de Roma, se han convertido. Ya están adorando dentro de sus templos, ¿sí? Y muchos de estos jóvenes, muchos de estos niños, muchos de estos pastores, muchos de estos adultos irán a reproducir este mensaje y se van a familiarizar tanto al contemplar la Eucaristía, el órgano de las iglesias y la solemnidad y tanta cosa, que van a terminar amañándose, volviendo y participando de todas estas festividades eucarísticas con los enemigos de los verdaderos protestantes, ¿sí? Ellos no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Como sistema, son nuestros enemigos.
los líderes que no han querido creer en las amonestaciones se han convertido también en nuestros detractores, ¿sí? Aquellos que nos aborrecen, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que echan sombra sobre nuestras vidas, se están preparando para desempeñar el mismo papel que desempeñaron estos católicos en la antigüedad. Bueno, hermanos, vamos a orar para, con la ayuda de Dios, podernos acostar y en el día de mañana poder continuar con el estudio que vamos a presentar en la escuela sabática y también en la hora del culto divino. Bueno, vamos a orar, apreciados hermanos, para la honra y gloria de Dios. Bueno, bendito Padre, humildemente, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Suplicamos, Señor, que no tenga en cuenta nuestras rebeliones, que nos ayude, Señor, a mantener los ojos abiertos ante la verdad, a huir, Señor, de todo aquello que nos separe de usted. Y también le pedimos, Señor, que en estos tiempos de peligro nos guarde de todo mal, nos ayude a aborrecer lo malo, a odiar el pecado y a apartarnos de todo mal. En esta noche le ruego, Padre mío, que bendiga a mis hermanos donde quiera estén, que usted pueda, Señor, ayudarnos a entender este mensaje, a ver el peligro, Señor, en que se encuentran muchas personas al aceptar este tipo de invitaciones a participar en la misma Eucaristía católica y de los falsos protestantes para apoyar la ley dominical. Señor, gracias por amarnos tanto, por su paciencia, por tolerarnos. Gracias, le pido, Señor, bendición para los hermanos que han estado con nosotros esta noche y los hermanos que de alguna manera van a escuchar el tema a través del YouTube. Guárdenos, por favor, de todo mal. Le rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.